Buenos días, doy la bienvenida a todas y todos los intervinientes y asistentes a este acto conmemorativo del Día de Europa, organizado por vez primera por la Universidad de Valladolid a iniciativa de su Instituto de Estudios Europeos. Agradezco muy sinceramente la presencia del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, del teniente de alcalde de Valladolid, Manuel Sarabia, y de la eurodiputada Soraya Rodríguez, todos los cuales glosarán con sus palabras el motivo de la efeméride que queremos celebrar. También, por supuesto, la del resto de autoridades que nos acompañan y la de todos los invitados que tan gentilmente han querido honrarnos con su presencia, más si cabe en una mañana de domingo que se torna desapacible. Conmemoramos este año, dado que el pasado año 2020 las circunstancias excepcionales que vivimos lo hicieron imposible, el 70º aniversario de la Declaración Schuman, que, como todos ustedes saben, se considera hito decisivo y fundamental para la configuración de lo que poco tiempo después sería el primigenio Mercado Común Europeo. Es precisamente la fecha de dicha firma de esta declaración, por su simbolismo y por lo que representa como primer paso a la tan ansiada integración europea el 9 de mayo, por lo que desde 1985, un año incluso antes de la incorporación efectiva de nuestro país en la entonces Comunidad Económica Europea, viene siendo escogida en el calendario como la fecha en la que se conmemora por todos los países miembros de la Unión Europea el Día de Europa. A continuación, cedo la palabra al profesor Francisco Fonseca Morillo, quien ejercerá de conductor del acto. Un acto que comenzará con el izado solemne de la bandera de Europa, que será acompasado por los acordes del himno de Europa interpretado por la banda de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid. Y continuará con las intervenciones de don Luis Garicano, de doña Soraya Rodríguez Ramos, don Manuel Sarabia y de don Francisco Igea Arisqueta. Paco, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias, señor rector. Muchas gracias a la Universidad de Valladolid, a los Institutos Europeos y a todos los presentes por estar aquí en un acto que tiene un gran simbolismo. Es para mí un gran honor, como presidente del Movimiento Europeo en Castilla y León, de conducir este acto. No voy a hacer ni repetir ningún discurso, creo que el señor rector lo ha explicado perfectamente. Este año vamos a celebrar por partida doble lo que no pudimos hacer el año pasado en el 70 aniversario, más este. Estos actos, quería decir a todos ustedes, forman parte de una tradición española. Como ustedes saben, el Movimiento Europeo nace en La Haya en 1948, y un gran grupo de personalidades españolas que fueron decisivas en la transición política española de todos los partidos políticos, decidieron crear el Movimiento Europeo en España. Y de hecho, desde el año 1979, a iniciativa de Carlos Bru por el Partido Socialista y de Fernando Álvarez Miranda por UCD, convencieron al alcalde Tierno Galván de hacer un izado solemne de bandera todos los 9 de mayo en la capital de España. Nosotros no estamos contraprogramando, pero yo me gustaría que este acto fuera el primero de muchos. Y como el movimiento se demuestra andando, yo creo, querido rector, que vamos a proceder sin más a izar la bandera y al himno solemne.
saben, el himno de la alegría es el himno oficial de la Unión Europea. Les agradezco mucho su presencia y creo que ahora las autoridades que nos acompañan van a glosar la importancia del acto. Quiero empezar disculpando a aquellos que no han podido asistir en el último momento, en particular a los eurodiputados, la señora García, el señor Garicano. Saben ustedes que en estos momentos se está comenzando de manera presencial la conferencia sobre todo Europa en Estrasburgo, lo cual es complicado, y asimismo la ausencia de última hora del alcalde de la ciudad, representando por el teniente de alcalde, el señor Sarabia. Yo creo que ahora voy a dar la palabra, en primer lugar, a Soraya Rodríguez Ramos, eurodiputada de Ciudadanos, vallisoletana, y que nos va a hablar en nombre del Parlamento Europeo. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al Movimiento Europeo, a la Universidad de Valladolid por la celebración de este acto en conmemoración del Día de Europa. Teniente de alcalde, vicepresidente de la Junta, es un honor poder compartir con vosotros este acto tan importante para Europa. 9 de mayo 1950. ¿En qué contexto estaba Europa? Una Europa dividida entre el fascismo y el comunismo, una Europa que había perdido miles de vidas, una Europa entre que el totalitarismo había realmente hecho perder una generación de hombres, de mujeres europeas. En ese contexto, unos albañiles de la democracia, me encanta la idea de comparar a aquellos padres de la democracia, Schuman, Monet, con esos constructores de las catedrales medievales, aquellos que colocando un primer ladrillo ya estaban visualizando la gran catedral que sería después de varios siglos, mientras otros solo veían un ladrillo. Schuman, Monet, en aquel 1950 decidieron ver lo que sería el proyecto europeo de la integración. Y nuestro acto fundacional, creo que es importante recordarlo, no fue una batalla. No ha sido un tratado. Nuestro acto fundacional es una rueda de prensa. Una rueda de prensa en el Saló del Reloj del Quai d'Orsay, donde se lee esa declaración. Y la primera palabra de la declaración Schuman no es comercio, no es integración económica, es paz. Todo ese proyecto, todo ese primer ladrillo era para conseguir una paz duradera en Europa. El Tratado del Acero y del Carbón era instrumental, el Tratado de la Energía Atómica era instrumental. Todos los pasos que hemos ido dando con aquel mensaje que también nos dejaron nuestros padres fundadores, caminar despacio para construir deprisa, ha sido para que generaciones, millones y millones de mujeres, hombres europeos, mujeres europeas, hayan nacido en paz y puedan morir en paz. A partir de ahí, en la lucha de las 1000 crisis, Europa ha ido avanzando hasta esta última crisis, la pandemia, el COVID-19, donde Europa ha avanzado, ha dado respuestas económicas y sanitarias, aun sin tener competencias. Pero lo más importante hoy, como decía Michel Rocard, es que para transformar el mundo, transformar nuestras sociedades, debemos conocerlas bien y debemos saber qué pasa. Y creo que saber que hoy tenemos una responsabilidad histórica, tan histórica como la de nuestros padres fundadores, que con aquel acuerdo entre socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales, dieron ese acto revolucionario en esa declaración de Schuman, construyendo una vacuna contra el nacionalismo identitario, belicista, contra el totalitarismo. Pues hoy tenemos esa responsabilidad histórica, posiblemente aún mayor, que es mantener esas democracias liberales y no solamente por nuestros ciudadanos europeos, sino también por los ciudadanos del mundo. Hoy Europa es ese referente en valores democráticos, derechos humanos, que algunos países, algunas potencias ven como un enemigo. Por eso hoy tenemos que reafirmarnos en que, como dijeron Schuman y Monet, somos demócratas por encima de cualquier ideología. Somos europeos por encima de todo. Defendamos este sistema, que es fundamentalmente un sistema de valores, un sistema democrático, no solo por nosotros, por las mujeres de Bielorrusia que luchan contra el último dictador de Europa, por
el movimiento San Isidro, artistas cubanos que luchan porque su derecho fundamental a expresarse sea real, por las minorías que sufren persecución en China, por los miles de Navalnys que están en cárceles precisamente por querer tener la democracia, la libertad que hemos alcanzado en Europa gracias a este proyecto de todos. Por lo tanto, hoy más que nunca, demócratas, europeos, porque solo a través del consenso, del entendimiento y del respeto podremos seguir avanzando. Recordemos que nacimos de las palabras, no de ninguna batalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Soraya, por estas palabras que yo resumo en una expresión, compromiso que estoy seguro que harían también suyo todos los diputados y senadores por Valladolid, a los que agradezco naturalmente su presencia junto a otras autoridades. A continuación, doy la palabra a Manuel Sarabia, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid. Gracias. Muy bien, señor rector, autoridades, señoras, señores, muchísimas gracias por la invitación al Ayuntamiento de Valladolid a esta celebración del Día de Europa organizada por la Universidad. Un día en el que parece procedente hacer fotografías, incluso cuando esta luz es buena. Siempre hay fotos en las celebraciones. Es verdad que hay fotografías en las que se sale muy favorecido y hay otras en las que sales desfigurado hasta resultar casi irreconocible, pero en todas ellas quedan unos rasgos característicos imposibles de eludir, que son precisamente las que te definen. ¿Cuál es la fotografía de Europa hoy en el día de su celebración? Creo que con la edad ya no es tan borrosa ni tan oscura como en algunos momentos llegó a parecer. Aún se ve lejana en muchas veces, donde es difícil distinguir el desconsuelo o las esperanzas de los retratados que quedan al fondo. Aún conserva espacios de color sepia propios de otras épocas, pero parece, o al menos así lo veo, que va cobrando luz y color en algunos encuadres. Por de pronto, puede verse hoy en primer plano el dolor compartido tras el año y pico de pandemia. Y que hoy la Unión Europea esté vacunándose al unísono es prueba de que no ha sido tan indiferente o desdeñosa como en otras crisis. Con todos los errores que haya habido, creo que se puede estar razonablemente satisfecho de cómo se ha respondido en esta ocasión. Pues también se han puesto en marcha los fondos de recuperación, el proyecto de mayor envergadura y potencial transformador en décadas, por muchas incógnitas que aún queden por despejar. Por otra parte, la idea de austeridad no ha desaparecido, aunque algunos excesivamente optimistas lo hayan proclamado con entusiasmo. Tampoco se ha consolidado firmemente un espíritu de solidaridad en los círculos del poder europeo, pero la Troika, como grupo de decisión, parece hoy por hoy absolutamente debilitado. Y por primera vez tenemos en la Unión Europea suspendiendo el pacto de estabilidad y endeudándose como nunca. Los derechos, ya se ha dicho, forman parte de las políticas más decididas, por ejemplo, al medio ambiente, con el anuncio de propósitos y compromisos ciertos de reducción de emisiones, o el derecho a la igualdad. En la reciente cumbre de Oporto, los países europeos se han comprometido a cerrar la brecha salarial de género. También se han reiterado objetivos como la lucha contra la pobreza infantil o el riesgo de exclusión de colectivos vulnerables. Y los últimos documentos aprobados sobre vivienda recogen también muchas de las reclamaciones que deben atenderse. Si bien sigue sin resolverse la crisis de los refugiados, una inmensa falta de solidaridad con los que llegan que desgarra a Europa. No vale hacer como que el problema no existe cuando se multiplican las muertes de migrantes en el Mediterráneo. Aún sin digerir el Brexit y cuando los desequilibrios mundiales empeoran, la falta de liderazgo político y la incapacidad para tomar decisiones como actor político, la creciente pérdida de protagonismo en la esfera internacional, en ese contexto Europa insiste y debe insistir en la soberanía, y más en un momento en el que algunos equilibrios internos complejos e inciertos se agravan. Pues sobre todo, la foto de Europa hoy puede ir hacia el negro con las amenazas muy reales a la democracia que se observan en algunos países. Son enormes las dificultades para avanzar en el desarrollo de Europa como democracia supranacional, y más aún
cuando algunos países, como digo, alertan de que la ultraderecha es la principal amenaza a su seguridad. Es verdad que se dice que Europa es un éxito. Es cierto que, por ejemplo, nunca se ha vivido una etapa tan larga de seguridad sin riesgo de guerras, pero no podemos desestimar las alertas. Con todo, se dice que la Unión Europea se crece en las crisis y en 2020 Europa ha dado algunos pasos, como hemos dicho, muy importantes, proporcionales a la magnitud de la catástrofe. Y eso está muy bien. Como también que en este contexto la Comisión Europea haya retomado la idea que se aplazó hace un año de una conferencia sobre el futuro de Europa que dé voz a la población del continente, un proyecto que se ha iniciado precisamente hoy. Quizá sea ingenuo, quizá finalmente no tenga mucho valor, pero también es posible que ese ejercicio permita acercar un poco más a la población hacia esas instituciones que siempre se han visto tan lejanas y que muchas veces se han comportado con distancia y frialdad. Quizá este ejercicio, esta conferencia, nos permita ver un horizonte más claro en la foto de la Europa de hoy. Y por lo tanto, para dibujarlo, invito a la participación. Somos conscientes de que las ciudades tenemos que cobrar mayor protagonismo en el futuro de Europa. Y de ahí que el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su recién creado portal de participación, quiera contribuir a extender e impulsar esta consulta que digo. Cuando se pregunta qué hacía las veces de la fotografía antes de la invención de la cámara fotográfica, suele contestarse los grabados, los dibujos, las pinturas. Otros prefieren decir la memoria. Prefieren decir que hacía la memoria en el interior lo que hacen las fotografías fuera en el exterior. Pero yo prefiero decir la esperanza. Que la fotografía de la Europa de hoy sea la esperanza de la Europa de mañana. Nada más. Muchas gracias. Gracias Manuel por colocar Europa en esta fotografía con encuadre, con fondo, con luces, con sombras. Doy la palabra a continuación a don Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Antonio, muchas gracias, Paco, Manuel, Soraya, por estar hoy aquí en esta celebración. Porque hoy es un día para celebrar. ¿Y hoy qué celebramos? Pues celebramos que pertenecemos a un club selecto, al mejor de los clubes del mundo. Un club que nació del horror, nació de las cenizas de lo impensable, nació de la masacre que produjo el autoritarismo, el nacionalismo en nuestro continente. Un horror que quedó marcado para siempre en la historia del continente. Y un horror que hizo a Schuman y a todos esos grandes hombres que ha nombrado Soraya empeñarse en que esto no volviera a suceder. De ahí surgió este club. Y este es el club que nos permite disfrutar de la seguridad que disfrutamos hoy. Porque nada de lo que tenemos en nuestro país y en nuestra comunidad es como la luz del sol, no sale todos los días, no es para siempre. Todo esto que tenemos, todo esto que disfrutamos en una parte del mundo muy pequeña, mientras el resto del mundo nos mira con envidia, mientras el resto del mundo camina con los pies descalzos para llegar hasta Europa, mientras el resto del mundo atraviesa el mar en un cayuco para llegar a este paraíso, todo esto que tenemos nosotros se lo debemos a una organización de países que han decidido que hay cosas de las que no se puede prescindir. Esta organización, que cuenta con ilustres vallesoletanos en su parlamento, está Luis, está Irache, está Soraya, se dedican a defender lo que es más esencial, lo que asegura la paz, no la paz. Lo que asegura la paz es la libertad y el Estado de Derecho. Eso es lo que tenemos que nos hace diferentes. Vivimos en un continente donde existe el Estado de Derecho y donde este club asegura que nadie pertenecerá a este club si renuncia a la libertad, a la separación de poderes, a la prensa libre, al Estado de Derecho. Y hemos visto cómo esto puede suceder. Hemos visto cómo
después de que cayó el telón de acero, después del fin del comunismo. Parecía que alguien dijo que la historia se había acabado. Y sin embargo, estamos viendo cómo en la misma Europa se vuelve al autoritarismo, se vuelve a modelos de gobierno que no creen en los derechos individuales. Hoy mismo firmábamos, ayer mismo, desde el Grupo Liberal, una declaración en defensa de los derechos LGTBI en países como Polonia. Están ocurriendo cosas tremendas en países como Hungría. Nosotros mismos hemos visto cómo la Unión Europea nos decía que tenemos que asegurar la independencia de nuestro poder judicial. Eso es Europa. Europa es el continente de los derechos y de las libertades. Europa es esa suerte que tenemos quienes hoy vivimos la pandemia con la cobertura de un continente que ha decidido ayudarse unos a otros. Hoy estamos vacunando a nuestra población porque la Unión Europea ha funcionado, porque la Unión Europea nos ha dado respaldo. Por eso tenemos esa suerte. Europa no es solo un cajero, como suele decir mi amigo Luis Garicano. Europa no es un sitio del que nos vienen fondos. Lo más importante que nos viene de Europa son los derechos. Pero a esos derechos también tenemos que añadirle nuestras obligaciones. Es nuestra obligación, la obligación de todos y cada uno de los que nos dedicamos a la política, de todos y cada uno de los ciudadanos de este país, defender con energía esos derechos, esas libertades que han hecho de Europa lo que es hoy, el sitio más deseado para quienes, desde las partes más duras del mundo, más difíciles, atraviesan continentes y mares arriesgando su vida para llegar a este paraíso que no es un paraíso económico, es el paraíso de la libertad. No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde. Espero que nunca tengamos que vivir la experiencia de vivir en un país sin libertad. Este país ya lo conoció en su día. Trabajemos para que esto no vuelva a suceder. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, vicepresidente, por ese recordatorio tan esencial. Quedará clausurado el acto con una intervención del señor rector. Únicamente me permito decirles, en nombre de la Comisión y del Parlamento Europeo en España, que aquellos ustedes que lo deseen, tenemos una mesa con algunos pines o algunos recuerdos, si les apetece cogerlo. Muchas gracias. Como rector de una de las universidades más antiguas del Viejo Mundo, hoy reconfigurado en esta realidad económica, social y política de carácter supranacional que llamamos Unión Europea, es un honor y un motivo de satisfacción conmemorar con este sencillo pero emotivo acto desde nuestra alma mater el Día de Europa. In varietate concordia, unida en la diversidad, es desde el año 2000 el lema de la Unión Europea. Hace referencia a la manera en cómo los europeos nos hemos unido. Hoy participamos de este proyecto común los ciudadanos de 27 países, casi 450 millones de ciudadanas y ciudadanos plenamente europeos, para trabajar juntos a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándonos al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas europeas, de los progresos económicos y sociales de una de las regiones del mundo más favorecidas y del desarrollo científico y tecnológico que nos debe ayudar a enfrentar de manera unida y sin ambajes los desafíos de una globalización que en lo geopolítico se manifiesta en un escenario de incertidumbres y de desorden cambiante. La universidad, las universidades europeas, no pueden ni deben ser ajenas a estas coordenadas descritas. Ellas son las encargadas de difundir entre los jóvenes europeos los valores de la paz e igualdad que deben impregnar la educación superior. Son los focos donde alumbrar esa cultura, historia, tradición o riqueza lingüística. Los pilares para el progreso de las sociedades y de los entramados productivos de aquellos entornos, más grandes o más pequeños, con mayores o menores dinamismos, aquejados en ocasiones de problemas estructurales,
pero con grandes fortalezas y oportunidades, donde éstas se inscriben. Y, en definitiva, son pieza fundamental para la innovación y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, con la que Europa debe seguir aspirando a mantener su posición de relevancia mundial. Los novedosos e inéditos hasta este momento fondos Next Generation, fondos de recuperación y resiliencia, han de ser un revulsivo y acicate también para fortalecer el papel y la importancia que la universidad ha de tener en la recuperación de la Unión Europea, como consecuencia de la crisis múltiple derivada de la COVID-19, haciendo el entorno europeo más sostenible, digital y resiliente. Las universidades europeas participan plenamente del proyecto de construcción europea. Hay una Europa de las universidades, al igual que hay una Unión Europea. La Declaración de Bolonia de 1988 es, en este sentido, verdaderamente elocuente de esta realidad. La adaptación de las enseñanzas superiores a un marco de títulos europeo o la movilidad de estudiantes, Erasmus, profesores e investigadores propicia para el intercambio de experiencias entre diferentes ambientes universitarios. Son quizás las manifestaciones más reconocibles por todos. El compromiso de la Universidad de Valladolid con los valores europeos y con la formación, la investigación y la proyección social de todo cuanto tiene que ver con la Unión Europea despunta, si se me permite, en el Instituto de Estudios Europeos, el único de los que con tal fin existen en el seno de las universidades de nuestra comunidad autonómica. Este instituto universitario es una seña de identidad, con mayúsculas, que no puedo por menos de dejar poner de manifiesto. A su director, a su secretaria académica aquí presentes, así como a la directora del Centro de Documentación Europea, a él asociado, y a todos los que lo integran, mi consideración y mis deseos de que el trabajo y la incansable labor que realizan todos los miembros adscritos al Instituto de Estudios Europeos siga dando sus frutos. Y sin más, termino como comenzaba el acto, agradeciendo de manera muy sincera la asistencia al mismo, en esta mañana de domingo, a los invitados, a las autoridades y de manera especial y cariñosa a los que han intervenido, Francisco Igea, Manuel Sarabia y Soraya Rodríguez. También al profesor Fonseca, que ha actuado de maestro de ceremonias. Sin más, celebremos el Día de Europa como verdaderos ciudadanas y ciudadanos europeos. Se da por finalizado el acto. Muchas gracias por su asistencia.